¿sí? Para quienes son de La Plata tal vez les suene conocido el taller de buena madera de la buena madera, hay un montón de formas de decirlo. Desde que estamos trabajando en el taller, que cumple 15 años, ayer cumplió 15 años, así que me voy a poner el vestido largo y voy a bailar el vals acá. Con Victoria y Marianela Menchi y Victoria Trípodi, hicimos un trabajo que lo voy a presentar en primera instancia porque fui la que inició un taller de restauración, porque había cierta vacancia, cierta cosa que no existía en la ciudad de La Plata, que era la escuela de oficios tal como se concibe en otras ciudades capitales mundiales. Entonces, en el 2010 en realidad empezaron los primeros talleres en Parque Saavedra y en el 2012 nos pudimos conformar como ONG, una asociación civil, donde tenemos talleres y ejercemos unas cuantas más tareas, ¿verdad? Esa es la entrada del taller en Barrio Hipódromo, taller que creo que acá Bruno, Marina, ¿no? Conocemos muy bien. Enseñamos oficios, resaltando la experiencia en técnicas de conservación y restauración, que es lo que justamente a mí me llevó a armar en primera instancia sola todo este proyecto, y después se fueron sumando muchas voluntades y muchas personas que venían a tomar clases conmigo, pero tenían un oficio en sus manos. Entonces apareció el primer tapicero, fuimos a buscar una esterilladora y apareció un carpintero, y de un grupo pequeño de alumnos y alumnas pasamos a tener un montón en este lugar. La asociación civil, bueno, tiene personería jurídica, es de bien público para la ciudad de La Plata. No saben lo que hacen los municipales de la ciudad de La Plata, nos declaran de bien público. Somos un espacio alternativo, espacio cultural, estamos inscriptos como tal. Tenemos una biblioteca popular que está también inscrita en el registro municipal y provincial. Y bueno, hemos trabajado mucho para conseguir todo esto, ¿no? Conjuntamente con las políticas culturales que se desarrollan, a veces muy bien, a veces no tan bien. Dentro de las que muy bien, la Ciudad de La Plata, Municipalidad, Provincia de Buenos Aires, Instituto Cultural, nos da su apoyo. Fuimos punto de cultura de la nación hasta que desapareció. Y cuando el Fondo Nacional de las Artes lo propiciaba, también hemos ganado subsidios, becas y algunos premios por algunos de los proyectos que allí se desarrollaron. Le voy a dar la palabra. Bueno, hola a todos y a todas. La idea de presentar este trabajo en este eje en particular del Congreso tiene que ver con propiciar una reflexión en torno a lo que es el patrimonio cultural inmaterial y a pensar el dispositivo del taller, ese dispositivo de enseñanza no formal, como un espacio privilegiado justamente para la transmisión de este patrimonio cultural inmaterial. Al momento de empezar a pensar este trabajo, más allá de una caracterización de las actividades que suceden y que se sucedieron en estos 15 años de taller, nos propusimos pensar en algunos ejes de análisis para justamente entender cómo se suceden, ¿no?, estas experiencias. A partir de eso, cuando lean la ponencia, van a encontrar que privilegiamos el análisis de tres ejes. Por un lado, la caracterización de este espacio como un espacio cultural autogestivo, entendiendo que esta tipología de espacios muy características de la región y en particular de nuestra ciudad permiten, posibilitan, incentivan este tipo de experiencias. Por otro lado, vamos a hacer dentro del trabajo un especial llamada de atención al concepto de patrimonio inmaterial, con lo que tiene que ver con la transmisión intergeneracional, que ya vamos a llegar. Y por último, también entendemos como un eje interesante de este proyecto la mirada que tiene en torno a la conservación y la restauración del patrimonio a partir de tender redes con otras instituciones. Por el tiempo que tenemos no nos vamos a poder explayar en todos los ejes, pero no queríamos dejar de mencionar esa estructura de lectura para poder entender justamente esa transmisión del patrimonio. Acá lo que vemos en pantalla son algunos
de las publicidades de los talleres que se brindan y que se han brindado en este espacio. Vemos, por ejemplo, esterillado, que ya lo mencionó Ro, lutería, joyería, talla en madera, cestería, cuchillería, que acá tenemos a Bruno que forma parte de ese taller. Pasamos a la siguiente, Ro. Y bueno, acá nos metemos en uno de estos ejes que les mencionaba recientemente, que tiene que ver con pensar a la autogestión y a la gestión colectiva como el modo que elige el proyecto de Buena Madera para justamente realizar su práctica. A partir de esto nosotros queremos igualmente aclarar que la figura del ONG no garantiza, digamos, la gratuidad, pero sí se preocupa por apostar a tener un mayor acceso a esa comunidad, a tener programas flexibles y sobre todo comprometerse con escuchar lo que esa comunidad quiere atravesar o experimentar dentro del taller. Para esta parte del trabajo nosotros nos basamos o recuperamos los aportes teóricos de otros investigadores de la región que justamente analizaron esta escena de emergencia de centros culturales desde el 2000 en adelante, y para eso, por ejemplo, recuperamos la investigación de Cristina Fuckelman, Graciela Di María y Elizabeth Sánchez Pórfido, que compilaron en un libro un gráfico bastante completo de esta escena emergente que les comentaba. Se ve un poco clarito, pero lo que vemos en pantalla es una cartografía de espacios culturales que más o menos entre el 2010 y el 2015 alojaba en esta ciudad más de 150 espacios culturales. Es un número enorme y bueno, parte de la investigación que estoy mencionando recupera algunas de las características centrales, ¿no?, de esta tipología, que tiene que ver con el cruce de múltiples disciplinas, un trabajo colectivo y horizontal, una mirada que tal vez atiende a una agenda cultural diferente de la que se lleva a cabo por los organismos del Estado. Y en torno a esto hay algo que a mí me interesaba particularmente destacar, que es lo que propone Joaquín Almeida, quien también escribió en este libro, que explica que frente a una concentración, dice él, de la oferta en un espacio geográfico de la ciudad, que era la que aportaban los museos de arte de gestión pública, estamos hablando del espacio céntrico de la ciudad, esta tipología de espacios culturales, como el que estamos analizando en este trabajo, lo que hace es multiplicar y diversificar las opciones, ¿no? Entonces, con esta apertura territorial del campo, lo que vemos es que las propuestas culturales, los proyectos autogestivos empiezan a llegar a otros barrios de la ciudad. Esto también fue retomado por otra investigadora, que también la citamos en el trabajo, Alicia Valente, que lo que hace es justamente dar cuenta de lo que implica, ¿no?, instalar en un barrio en particular un proyecto cultural de estas características. Y una de las características que propone la autora como más relevantes es pensar que esta tipología de proyectos lo que permite es pensar a mediano y largo plazo un proyecto de compromiso con la comunidad, ¿sí? Ya no estamos hablando de una acción efímera como puede suceder en una plaza o en un festival, sino que estamos hablando de un trabajo territorial sostenido en el tiempo. Y bueno, esto lo vemos con el cumplimiento de los 15 años en este caso del taller. No sé cómo estamos con el tiempo, ¿no? Pero bueno, voy un poquito más rapidito. La segunda parte de este trabajo tiene que ver con, como decíamos, los oficios como patrimonio inmaterial, y por eso nosotros hacemos hincapié en la metodología del taller, de la educación no formal, para justamente poder transmitir estos conocimientos, estas técnicas y estos oficios. En la ponencia van a encontrar la definición de patrimonio cultural, pero sobre todo nosotros hacemos hincapié en la importancia de la transmisión intergeneracional y en la apropiación de ese saber para justamente garantizar la transmisión. Y bueno, como modo de ejemplo, nosotros nos remitimos a 3 casos en particular que sucedieron en el taller de Buena Madera, que es el caso del taller de esterillado. Voy a nombrar a Virginia Martínez Nerez, quien se quiso formar y, como anticipó hoy Rob en la presentación, desde el taller se gestionó su viaje a la ciudad de Necochea para formarse con el maestro Guillermo Marcial Cao, y luego también se gestionó
la visita del maestro a la ciudad de La Plata para generar una instancia de capacitación para las personas que querían aprender esta técnica tradicional. Y lo mismo podemos replicar, ¿no?, con el taller de tapicería, cuando dentro de uno de los talleres que se realizaba en la asociación civil, uno de los estudiantes, Hans-Dieter Auer, comenta con el grupo, con la docente, que su padre y su abuelo eran tapiceros y él había aprendido el oficio. Y a partir de esto se gesta el proyecto de transmitir ese conocimiento al resto de los estudiantes y bueno, es Hans quien fue docente y además capacitó a quienes hoy están enseñando el oficio, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que nos encontramos rastreando que dan cuenta justamente de la importancia de la constitución de estos espacios taller para transmitir ese conocimiento y esas técnicas. Bueno, y por último, ya para ir cerrando, el tercer eje que nosotras les comentábamos en la ponencia, que tiene que ver con la articulación que se propone desde el Taller de Buena Madera con otras instituciones para la enseñanza en torno a la conservación del patrimonio. Actualmente nos estamos enfocando en la experiencia que estamos realizando con el Club Universitario de La Plata, pero no es la única experiencia que sucedió en el taller, con quienes estamos trabajando con el proyecto de extensión dirigido por Julián Carrera. Ellos están trabajando en la construcción de un museo interactivo y de un archivo histórico en el club, y desde el Taller de Buena Madera establecimos un vínculo institucional que tiene que ver con la capacitación en la conservación preventiva de mobiliario, de archivo y de obra de arte, para que bueno, eso pueda ser parte del archivo y del museo que están construyendo. Algo que queríamos destacar en torno a esto es que nosotros propiciamos una mirada participativa de la restauración, ¿sí? Y bueno, en el trabajo ustedes se van a encontrar con algunos aportes teóricos, como el de García Olivares o el de Ignacio González Varas Ibáñez, quienes apuestan justamente a que es la propia comunidad la que debe interesarse, preocuparse y comprometerse con el cuidado de ese patrimonio. No estamos hablando de una intervención directa sobre los bienes o sobre los objetos, pero sí una acción de querer ser parte, de interesarse, de participar de las diferentes iniciativas que tienen estos proyectos. Así que bueno, ese es un poco el recorrido que trazamos en nuestro trabajo, muy rápidamente. Y bueno, como consideraciones finales, nosotros justamente queríamos referirnos a esto, ¿no? Que a partir del recorrido por la historia y por las actividades que estuvimos comentando recién, entendemos que en los talleres no se transmite solamente una técnica o un oficio, sino que se enseña a observar, a valorar los materiales, a respetar los procesos y sobre todo a trabajar con otros, ¿no? A compartir la experiencia y las trayectorias de docentes y de estudiantes. Y bueno, de esta manera proponemos que se recupera una dimensión del saber que históricamente fue relegada por los modelos educativos formales, pero que constituye una vía privilegiada para preservar nuestro patrimonio cultural inmaterial.